Buenas tardes. Hoy nuestro expositor es Héctor Romero, residente de último año de la Universidad del Rosario, y su tema es hipertensión endocraniana y edema pulmonar. Bienvenidos todos y adelante, Héctor. Hola, buenas tardes compañeros, muchas gracias. Voy a quitar un momento el video para continuar con la charla. Ahí me están escuchando bien. Sí, Bueno, aquí, perfecto. entonces, empezando, sí, el día de hoy nos tocó como hipertensión y edema cerebral. Quería pues colocar este título entre la presión y el flujo, entendiendo un poco el cerebro crítico, ya que cuando me enfrenté a leer sobre ambos temas, pues quisiera ver como cuál era el punto de confluencia y para poder empezar y dar la parte de la fisiología y pues quise darle este nuevo enfoque, espero les guste y me acompañen como a entender todo lo que pude investigar acerca de esto. Perdón. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos en el cual he querido enfocarlo, pues no solamente a un valor de la presión intracraniana como tal, aislado como si fuera una foto, sino por el contrario, a través de ciertos conceptos, entender la fisiología de lo que está sucediendo en esto, pues en los cerebros neurocríticos, haciendo un panorama global, siendo como un video, como todo un escenario. Por lo cual la charla que quiero el día de hoy está organizada en cuatro ideas, donde cual la mecánica intracraniana es una de ellas y cómo es la fisiología a través de esto, los mecanismos diferentes sobre el edema cerebral y el entendimiento de la barrera hematoencefálica como el pilar fundamental para ello, el drenaje cerebral por el sistema linfático y los linfáticos meningios como un nuevo tema y finalmente pues traducir todo esto a unas terapias guiadas por metas y los cuales pues vamos a llevar un mensajes para llevarnos a casa. Para entender por qué vamos a hablar sobre el edema cerebral y la hipertensión intracraniana, pues tenemos que entender las estadísticas. El trauma craneoencefálico severo en pediatría tiene una incidencia normalmente o aproximada de 2,2 por cada 1.000 hospitalizaciones pediátricas en Estados Unidos. Y por tanto, el traumatismo pues, es una causa importante de morbimortalidad con un mayor riesgo de desenlace catastrófico en comparación cuando lo miramos a los traumas encefálicos en adultos. Por tanto, pues hay, digamos, en estos diferentes estudios han querido comparar la evidencia neuropatológica del edema cerebral en niños y en adultos, pues porque es diferente su morbimortalidad por grupos etarios. Para Fullerton y colaboradores en el año 2024 en JAMA hicieron, digamos que prescribieron estos 81 casos de una serie retrospectiva en el cual compararon estos traumocraneoencefálicos severos anatomopatológicamente contra 62 adultos y estos fueron sometidos como el material de la autopsia de algunos cerebros que sufrieron en los primeros 15 días un fallecimiento en la unidad de cuidado intensivo. Se encontraron proporciones similares en la disrupción de la barrera hematoencefálica, evaluados también por inmunohistoquímica, en el cual pues vamos a ver que el fluminógeno y la hemoglobina se va a pintar como de hematocinina y oxilina. Y digamos que a diferencia de los pediatras, de los pediátricos, vemos que es mucho más difuso, acá como vemos en los cambios en los recuadros blanquitos y no tienen un patrón como consiguiente y se ve mucho más asociado a la microcirculación en comparación con los adultos en el cual toda digamos, la parte de donde más pintaban los linfocitos asociados a inflamación estaban en las arterioles medianas y las arterioles mucho más grandes y estaban en el recorrido un poco más definidos. Entonces esto hace que mirar que el cerebro neurocrítico para nosotros en pediatría como intensivistas, pues es muy diferente y por eso puede llegar a entender cómo nosotros tenemos una ventana terapéutica y si no actuamos a tiempo, pues vamos a poner unos desenlaces eh, mucho mayores como, digamos, como el cerebro más joven. Lo importante es que el edema cerebral es más frecuente pues, en niños que en los adultos, ahí es como una conclusión que ellos dan, y que la presencia de este edema inicial aumenta el riesgo de secuelas neurológicas a futuro. Entonces, la importancia que tenemos para el momento de identificación y entender la fisiología del mismo. Una vez más, no quiero ahondar, como ya hemos visto en las charlas anteriores, sobre el concepto, pero voy a traer en la base, que es la doctrina de Monroe Kelly. Hemos llevado pues este concepto pues para poder
entender lo que es como un órgano que se encuentra confinado en un espacio rígido, en el cual la alteración de alguno de sus volúmenes o de sus componentes que rompen, o sea, hay una disrupción en esa homeostasis o en ese equilibrio que están completamente los tres, pues pueda a precipitar un aumento en la presión que pueda amenazar la vida o algún deterioro neurológico. En esta gráfica vemos uno de los componentes rígido con tres volúmenes grandes, que es el parénquima de la sangre y el líquido cefalorraquídeo, hay una suma prácticamente constante y si uno sube, pues el otro debe bajar para mantenerse como en este espacio rígido. Sin embargo, vamos a ver que esto se ha debatido y hay unos nuevos conceptos que vamos a entender el día de hoy. Acá vemos otra vez la curva de extensibilidad de la curva presión de volumen y complacencia, en el cual vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral, junto al flujo sanguíneo cerebral, nos va a generar una presión intracraniana en esta bóveda que es, por así decirlo, rígida, entre comillas. Cuando hay unos desplazamientos, ya sea del líquido cefalorraquídeo secundario a una anoxa, por ejemplo, una hemorragia intracerebral o un trauma craneoencefálico, pues estas reservas van a llegar hasta un punto en el cual es finito, donde empieza a haber un aumento de secundario a la autorregulación cerebral o la complacencia, pues vamos a ver que esos pequeños aumentos de volumen pueden disparar la presión intracraniana cuando ya se han agotado estas reservas o estos mecanismos de compensación en el cual nos va a amplificar en la clínica. Por ejemplo, cuando el niño llega con una contusión, las primeras 24 a 48 horas se encuentra en esta parte inicial de la curva y cuando por alguna diferencia o cuando va más allá de este punto de inflexión, pues vamos a ver aumentos en la presión intracraniana y generando posibles crisis de hipertensión cuando ya está completamente en el borde o final de esta curva sigmoidea. Ese concepto de complacencia de esta inestabilidad intracraneal, pues en la práctica, donde vemos que un paciente con baja complacencia tiene un índice, una presión intracraniana que es muy reactiva cuando hacemos un seguimiento a pie de cama. Y maniobras menores como la tos o los estímulos que podemos generar a través como el ventilador pueden hacer un incremento importante de la presión intracraniana de una forma desproporcionada y es allí en la clínica donde vemos que, por ejemplo, los episodios de hipercapnia en la UCI o alguna sobrecarga de fluidos cuando le pasamos un bolo y vemos que con ese pequeño cambio que hicimos en nuestro quehacer como intensivistas, la presión intracraniana va a aumentar significativamente, entonces podemos evidenciar que el paciente se encontraba pues en estos puntos de inflexiones y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es como lo que queremos entender o cuando nos enfrentamos a un paciente que se encuentra en nuestras unidades? Es intentar saber en cuál de todas estas fases se va a encontrar cuando se encuentra en una hipertensión de crena para poder evitar estos cambios desproporcionados de presión a los cambios pequeños de volumen. También hay que tener en cuenta, aunque que la autorregulación de la presión cerebral pues, se observa generalmente en una presión arterial media cerebral que se encuentra entre 50 y 150 milímetros de mercurio, y ese flujo sanguíneo normal en humanos pues, puede variar dependiendo de las demandas del tejido, pero está en un promedio aproximado de entre 50 mililitros a 100 por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Estas características y esta distensibilidad, pues ya vimos que es una curva sigmoidea en el cual pues hay, pero lo que quiero traer el día de hoy es que esto ya lo habíamos visto en la autorregulación cuando nos enfrentamos a un cerebro neurocrítico, es decir, por una lesión o trauma encefálico, esta curva en comparación va a ser más diferente, es decir, su extensibilidad va a ser mucho menor y va a ser un poco más corto, como nos damos cuenta a las variabilidades de presión. Entonces, como para nosotros esta sensibilidad intracraneal, pues tenemos que objetivizarla en nuestros pacientes, en los cuales en estos escenarios de baja complacencia, independientemente del origen de la injuria, pues tenemos que la presión intracraneana va a ser muy lábil, tanto a maniobras menores como el desacople de la ventilación, la fiebre, el dolor o cualquier estímulo, pues que pueden elevar rápidamente esa presión intracraneana de una forma desproporcionada. Digamos que si no nos damos cuenta que en los pacientes pensamos que podemos estar con un cerebro que es completamente sano, donde la extensibilidad es mucho mayor, pues podemos llevar con pequeños estímulos a un aumento de la presión intracraniana desproporcionada,
lo que pues, nos lleva a un daño secundario, digamos que oportuno, y pero eso vemos que los pacientes empiezan a deteriorar ante nuestros ojos. Entonces, el siguiente, digamos que el mensaje que les quiero dar con estas gráficas es que no hay que tener un número crítico en el cerebro como para pensar en que vamos a actuar, sino que hay que siempre mantener esa presión intracraniana en la parte normal de la curva, o mantenernos con una buena complacencia, evitando esos saltos de volumen importantes, como son los bolos innecesarios, el mal posicionamiento o un PDP excesivo en la ventilación mecánica invasiva. Para continuar hablando, pues explicábamos antes la autorregulación dada pues, como por reacciones miogénicas en los vasos, que lo vimos en la charla de autorregulación. Pues yo digamos que no quería ahondar completamente en ello, sino traerlo, por el contrario, ampliar algunos conceptos y poner un poco más allá de este sistema linfático y sistema de agua que nos puede dar una explicación de por qué se genera el edema y la hipertensión endocraneal. Entonces, ese concepto que existe un sistema con este nuevo concepto del sistema complejo, dinámico y autorregulado, en el cual pues encontramos que son diferentes líquidos digamos, en un espacio como es la bóveda craneana, que tiene unas barreras o unos espacios que los empieza a separar, como digamos que aquí vemos que encontramos el 10% que es sangre, 10% para líquido cefalorraquídeo y el resto pues es líquido intersticial y líquido intracelular, que no se había tenido en cuenta, digamos, en la doctrina de Monroe-Kelly. Esto, pues, estos diferentes líquidos están separados en sí, digamos, por la barrera hematoencefálica y a su vez por otras barreras como son la barrera endotelial, que dan una importancia y un dinamismo a este espacio virtual que es la bóveda craneana. La barrera hematoencefálica, pues vemos que no es solamente una pared, como se tenía pensado antes y que pues, nos va a proteger de ciertas cosas, sino que es un endotelio con uniones estrechas, tiene periocitos, astrocitos que tienen unas prolongaciones que se les pueden llamar en la literatura pies de astrocitarios, una membrana basal y unos transportadores muy selectivos que vamos a ver a continuación. Como para empezar a hablar sobre las uniones estrechas entre estas células, pues nos va a constituir sobre todo la importancia de la rama hematoencefálica, restringiendo que las macromoléculas se muevan libremente de la sangre al parénquima cerebral, y algunos solutos que se puedan difundir, pues pueden estar ubicados solamente en los pies de los astrocitos, como la importancia de la acuaporina 4, en el cual pues es la que nos va a permitir el intercambio de estos líquidos intersticiales y el movimiento libre del agua entre los diferentes compartimentos líquidos. También pues vemos que darle un papel hacia las uniones de la barrera endotelial, en la cual está formada por también estas uniones estrechas de las células epiteliales del plexo coroide, en los cuales pues hace que las macromoléculas de la sangre puedan moverse libremente entre las células endoteliales fenestradas, que va a pasar de la sangre al líquido intersticial, pero están restringidas por esas uniones en el cual pues lo que genera son los diferentes actores para la determinación completa del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como vemos, el sistema cerebral es un sinfín de canales y un sinfín como de espacios que nos va a llevar tanto el líquido cefalorraquídeo, la sangre y las sustancias necesarias pues para el metabolismo cerebral, y que haya como un riego importante cuando existe una homeostasis como tal. Sin embargo, pues cuando hay una injuria, una fuga, una disrupción de estas barreras, pues es ahí donde se pueden crear fugas que favorecen los edemas vasogénicos y una gran resistencia, por ejemplo, a la terapia osmótica. Si la barrera hematoencefálica que nos va a generar estos cambios de volumen nos pueden alterar, y ya no vamos a poder utilizar completamente la terapia osmótica si esa barrera hematoencefálica está muy dañada. Continuando, pues asimismo el líquido cefalorraquídeo ha cobrado un papel importante, como vimos, en este sistema de agua o sistema de drenaje que tiene el cerebro, pues ya que se conoce que previamente conocíamos que el líquido cefalorraquídeo se producía continuamente, se renueva aproximadamente entre 4 y 12 veces cada 24 horas y presentaba un volumen de líquido cefalorraquídeo constante que se hacía con una eliminación a través de los bulborraquídeos y el líquido extracelular.
Sin embargo, pues recientemente se ha cuestionado ese modelo clásico en el cual los plexos correctos por sí solos pues no son los responsables de la gran mayoría de la formación del líquido cefalorraquídeo, sino que también las granulaciones adenoideas como el factor único de eliminación del líquido cefalorraquídeo. ¿Y eso debido a qué? Pues es que en hallazgos histopatológicos de cerebros de prematuros y de neonatos se dan cuenta que no tenían esas granulaciones aracnoideas, es decir, que no teníamos como por dónde evidenciar el desagüe del líquido cefalorraquídeo y ellos no mantenían con hidrocefalia. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver, hacer estudios, a ver cómo es que funciona el cerebro como tal. Y eso pues ha promovido estos nuevos estudios en el cual han proporcionado ese modelo de hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo en el cual pues se ha propuesto que ocurre tanto por filtración y fluido del flujo a través de las paredes capilares y que los respectivos volúmenes de líquido cefalorraquídeo y de sangre pues principalmente obedecen a fuerzas hidrostáticas y osmóticas como el resto del cuerpo y lo que hemos visto a través de la fisiología también de otros órganos. En consecuencia, pues lo que vemos en condiciones fisiológicas, el agua se filtra desde los capilares con alta presión como tal, capilar hasta el fluido intersticial al líquido cefalorraquídeo, dando una permeabilidad de esos tanto electrolíticos plasmáticos que es mucho más baja y en los cuales los vasos lo retienen, esto generando pues una contrapresión osmótica que se opone a la filtración del agua, de modo que cuando el plasma alcanza los capilares, las vénulas con esa baja presión hidrostática hace que el agua se reabsorba y pase de los vasos al flujo intersticial. Yo sé que es difícil de entender, pero acá más adelante tenemos una gráfica para entender mucho más cómo funciona este flujo de agua. Pero en sí, pues cuando evidenciamos este tipo de sistema de drenaje, en un encéfalo que se encuentra crítico o por una injuria, existe una disrupción de esas barreras y de esas fugas, pues volvemos a decir, vuelve a haber un edema bajogénico y agrava la resistencia a la terapia porque empiezan a haber disfunciones osmóticas en cualquiera de los dos lados de las células. Ahora bien, si nos vamos al territorio un poco más pequeño, ya hablamos como de la parte macro, de que parecen unos conductos que son como un drenaje y un riego que se puede hablar burdamente, pero eso también no solamente es algo como físico, sino también tiene unos transportadores químicos que nos pueden ayudar a entender este sistema dinámico en el cual pues hablar de la composición y el transporte de estos iones a través de las células es lo que nos va a mirar, lo que nos hemos visto como la hipótesis clásica en la cual los transportadores y canales iónicos de estas células epiteliales son responsables ya mayor parte de la producción de líquido cefalorraquídeo, cobrando importancia en esta bomba de sodio, potasio, ATPasa, como en los demás órganos, y que ya hemos hablado ampliamente, en el cual está expresada en la parte apical y pues que nos genera como la parte más esencial para la secreción de líquido cefalorraquídeo, creando pues un gradiente electroquímico de sodio y que se importa a través del intercambiador también de sodio que se encuentran en la membrana basal y que nos va a generar en sí cuando hablamos de todo esto que parece como algo muy difícil, en sí lo que va a hacer es que siempre vaya a haber una menor cantidad de intracelular de sodio y de cloro a través de los canales y posiblemente un cotransportador para que puedan funcionar todas estas células. Sin embargo, recordemos que como es dependiente de energía, es allí cuando hay una inhibición o una disrupción en el cual, pues, por ejemplo, en la hipoxia, que empieza a haber disminución tanto de la oxigenación y de la cantidad de glucosa que llega a las células, pues van a haber esta importante visión, lo que genera una disminución crítica del aporte también de ATP y deja de funcionar de manera eficiente, lo que hace que el sodio extracelular comience a acumularse en el interior de las neuronas y los astrocitos, lo que arrastra el agua por gradiente osmótico, lo que hace que haya un edema tóxico y esto es uno de los mecanismos que tenemos para entender por qué cuando hay una isquemia, generalmente en las primeras horas hay un edema tóxico en el cual va a haber una inflamación celular sin que exista un inicio de fuga osmótico. Luego de esto, si persiste la hipoxia y persiste que ya no va a haber ni siquiera ninguno de los otros cotransportadores que se encuentran en la membrana apical, pues además de ese edema citotóxico, se va a generar el edema vasogénico en el cual las proteínas y el líquido de plasma atraviesan la barrera hematoencefálica que ya se encuentra muy lesionada y se acumulan en el espacio extracelular.
Este es en el punto en el que, por ejemplo, el infarto isquémico evoluciona a una fase de edema mixto, en el cual encontramos tanto edema vasogénico como edema citotóxico, y donde pues es la incapacidad de todas estas bombas de expulsar sodio para que haya aumento en la fuga capilar, y esto hace que se potencie mutuamente, como vamos a ver, como tal. Entonces, cuando ya se ha descubierto este drenaje y esta fisiología de la membrana apical con sus contrasportadores, se denominó a esta nueva parte como una unidad neurovascular. Si bien, pues como la homeostasis cerebral depende en gran medida de estas interfaces específicas entre la sangre, el cerebro, lo que necesita es que haya un suministro constante de oxígeno y nutrientes para que el tejido cerebral pues pueda hacer su función. No solamente como para irrigarlo y llenar y pues que funciona normalmente, sino que también elimina productos de desecho, además que se generan secundario pues al metabolismo celular, sino que también pues como otra función que tiene la barrera hematoencefálica y esos contrasportadores pues es eliminar ciertas toxinas o otros compuestos dañinos que nos pueden generar, digamos que secuelas neurológicas. Por eso, cuando hablamos de la unidad neurovascular, otro mensaje que tenemos que quedar claro después de esta charla es que cuando la barrera hematoencefálica y esta unidad neurovascular junto a todo lo que se encuentra como el endotelio y los astrocitos, para que puedan funcionar adecuadamente, pues debe estar irrigada con oxígeno y con energía para que pueda funcionar. Así pues puedan también transportar algunos fármacos y algunos medicamentos de los cuales nosotros nos brindamos o nos damos la mano para poder generar o pues para poder tratar el edema cerebral. Pero si no tenemos una barrera hematoencefálica que se encuentra al menos con algo de irrigación, pues nada vamos a hacer y pues por eso tenemos que siempre intentar preservar esta irrigación. Al mismo tiempo, pues cuando empezaron a haber estos descubrimientos de la unidad neurovascular, pues en la última década entendimos que solamente en el cerebro, como yo les había dicho, no drena, sino que es a través de los espacios perivasculares en los cuales están impulsados por la pulsatilidad arterial con las acuaporinas, como la acuaporina 4 en los astrocitos que se encuentran acá, como al pie de los capilares, en el cual pues esa pulsatividad de las arterias, ese drenaje que parecen como si fueran unos canales de riego y esos vasos linfáticos que posteriormente van a drenar a los vasos del cuello, son como el sistema linfático y ha dado mucha importancia como a este manejo, no solamente como líquido cefalorraquídeo dentro de la bóveda craneana, sino a esta fisiología de drenajes que podemos echar mano para poder hacer un adecuado tratamiento. Ya vemos que vimos como el andamiaje de este sistema linfático, así que hay que tener una parte de la superficie cortical en la cual pues vemos que las arterias cerebrales se extienden de las arterias apicales y esas arterias piales, perdón, recorren el espacio subaracnoideo que contiene tanto líquido cefalorraquídeo y van a ser como un espacio virtual que se llama espacio de Virchow-Robin, en el cual está lleno de líquido cefalorraquídeo y bordeado de una capa de células leptomeninges como son los astrocitos. Esta lámina, además de, bueno, empiezan a disminuir, digamos, a ingresar hacia la parte del parénquima cerebral, se van haciendo mucho más pequeñas para terminar finalmente en un capilar bordeado por el pericito y una lámina basal. Esta lámina basal es muy delgada, es de una matriz celular compuesta principalmente por laminina, fibronactina y colágeno tipo 4. Y pues es importante porque las células endoteliales, tanto los pericitos y los astrocitos, están en contacto completamente con ella y es como la parte que pega en sí todo este andamiaje. Y estos componentes celulares, digamos que de la unidad neurovascular, son los que están también como estrechamente en contacto y pueden haber una distribución completa dentro de las moléculas de adhesión, de las integrinas y el distroclano como un nuevo factor para poder entender esto. Cuando hablamos de como tal de flujo líquido de líquido cefalorraquídeo, pues para entender mucho más en esta imagen vemos como la vista convencional, en el cual nos decían que exactamente hay una secreción de líquido cefalorraquídeo, posteriormente al bulbo ventricular va a haber disminución por los forámenes y que hay una reabsorción en el sistema, del sistema circulatorio.
Pero con esta nueva o sea, modelo en el cual el líquido cefalorraquídeo va tanto de las arterias a la vena, pasando por en sí, por el líquido intersticial a través de las acuaporinas, de toda esta unidad neurovascular, y que gracias a la pulsatividad del cerebro, con una frecuencia cardíaca y secundaria a los movimientos respiratorios, digamos que son los impulsores de ese flujo linfático en el cual pues a través de los acuaporinas, que son las más importantes, las acuaporinas 4, que se encuentran en los pies o en la parte de los astrocitos, son los que van a promover este movimiento del líquido cefalorraquídeo. Bueno, y me dirán, pero ¿por qué estamos hablando tanto de esto que parece un poco enredado? Pues realmente la relevancia clínica que tiene es que en las condiciones que se afecte tanto la pulsatilidad de las arterias como de la presión venosa, pues pueden entorpecer la depuración de ese líquido cefalorraquídeo, aumentar la presión intracraniana y generar obstrucción como tal. Y pues vemos daños neuronales. Además, cosas como la ventilación mecánica, el sueño y la postura que tenga el paciente en nuestras unidades, pues puede hacer que influya con mejor o disminución, puede aumentar o disminuir este flujo linfático y pues digamos que en la congestión venosa y la hipercapnia, como otros factores donde puede, por ejemplo, una hipercapnia sostenida puede perjudicar este drenaje. Digamos que por eso se debe pensar en el encéfalo siempre como un órgano no solamente de entrada y de salida de fluidos, sino que no como un balón que presionamos pues desde la parte de afuera o que aumentamos presiones y que puede disminuir. Hemos hablado bastante sobre las uniones estrechas, pero pues vamos a ver qué es. Ya vimos el flujo, ahora pues vamos a ver estas uniones oclusivas, las cuales pues nos ayudan a restringir ese paso de moléculas hidrófilas y macromoléculas en el cual pues van a quedarse sobre todo en el espacio endotelial. Estas uniones estrechas van a como sellar esas hendiduras que se encuentran entre cada una de las células endoteliales y funcionan como unas puertas que pueden limitar la permeabilidad paracelular y la difusión lateral de proteínas integrales. Tiene que entonces ser a través de los transportadores que ya vimos para poder atravesar tanto el sodio como algunas otras cosas. Y recordemos que va el sodio, pues siempre va a arrastrar el agua. Entonces, aunque existen estas uniones estrechas, la barrera hematocefálica no es una barrera pasiva. Nos va a aumentar el sellado de la barrera hematocefálica y pues siempre son un complejo metabólico importante. Hay muchas proteínas transmembranas y citoplasmáticas involucradas en estas uniones estrechas. Siempre vamos a destacar las claudinas que muestran una función de barrera esencial y las ocludinas que son las que aseguran como esa afinidad entre uniones estrechas y un anclaje a la lámina basal. Esas uniones adherentes pues están vinculadas al citoesqueleto y consisten pues en proteínas de placa transmembrana y citoplasmática. En condiciones fisiológicas, toda esta organización garantiza que pues haya un microambiente cerebral que se mantenga muy estable, que existan movimientos de aguas, iones estrictamente regulados a través de esos transportadores que se encontraban en las membranas, en la membrana apical y que está siempre protegido de fluctuaciones osmóticas y metabólicas que se puedan generar en el plasma, por ejemplo, cuando empieza una cetoacidosis diabética. Entonces, eso se va a quedar por el momento en inicio en la parte de la parte endotelial y no haber unos cambios secundarios todavía a nivel del espacio extracelular cerebral. Sin embargo, cuando existe, ya vimos una isquemia o una disrupción o trauma craneoencefálico, un tumor o algo que nos vaya a disminuir, haya una disminución de estas uniones estrechas del transportador de sodio, pues ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. Por ejemplo, pues en la hipoxia, en el cual pues, se reduce la síntesis de proteínas de la unión y favorecen la fosforilación y degradación de estos anclajes o de las ocluinas, pues ahí es donde vamos a ver que se empieza a permeabilizar esta barrera hematoencefálica. También, por ejemplo, en la sepsis, donde vemos que las citoquinas inflamatorias como el interferón gamma o la interleuquina 1, junto al estrés oxidativo y algunas metaloproteinases que pueden generar la sepsis, inducen que las claudinas y las ocludinas ya no se cliven de forma adecuada y generan un cambio en el citoesqueleto, aumentando la permeabilidad paracelular, generando que se hayan unas filtraciones y generalmente pues es el resultado de lo que vemos otra vez del edema vasogénico. Entonces ya hemos visto como algunos conceptos
y vamos entendiendo por qué cuando existe una disminución tanto de la oxigenación como de la energía en cualquiera de estas células funciona, se empieza como a desvirtuar toda esta parte tridimensional, dañando esas partes, dañando como esta parte del andamiaje y haciendo que se permeabilice y empiece a haber edema vasogénico. Ya vimos que algunos, previamente ya habíamos visto el dinamismo y la selectividad de la barrera, pues pero quiero acá con esta gráfica recordar que la membrana también tiene, y esta unión endotelial también tiene otras formas de cotransportadores. Puede tener difusión pasiva de moléculas pequeñas y liposolubles, un transporte activo, como ya vimos, que se puede estar mediados por el GLUT1, los aminoácidos como que están por lo de LAT1 y la bomba de sodio y potasio ATPasa. Como transportes activos también están mediados por endocitosis, mediados por receptor, en las cuales pues hay unas moléculas mucho más grandes como proteínas y lipoproteínas, en las cuales son transportadas al interior de la célula, o transportes de activación de flujo, en el cual pues puede haber un sistema de transporte activo en el cual se transportan moléculas desde el cerebro hacia la sangre, ayudando a eliminar los desechos como tales. No va hacia allá, sino va hacia la puerta interna. Entonces podrán imaginarse que ante una noxa el daño de estos transportadores tiene las mismas consecuencias de lo que hemos venido hablando, en el cual pues el sodio y el agua siempre se van a mantener fuera del espacio intracelular, a una menor disponibilidad de nutrientes como tal, y pues digamos que siempre hay una disminución de la eliminación de tóxicos y lo que nos va a generar aumento en el edema vasogénico o en el edema, eh, digamos, citotóxico. Esta es la parte como de fisiología, entonces ahora pues hay que entenderla cuando existe una injuria, qué pasa con esa, como ya pues hemos venido hablando de la disrupción, pues vamos aquí a entender que las características de la barrera hematocefálica, pues se aumenta la probabilidad de esas proteínas plasmáticas y el agua, esto provoca la acumulación local o difusa de líquido extravascular, la formación de edema vasogénico y un aumento del volumen cerebral, lo que puede provocar una elevación de la presión intracraniana. Esa alteración de la barrera hematocefálica también promueve la activación de células endoteliales, en las cuales pues generan una liberación de citocinas que van a reclutar leucocitos en las células vasculares activas. Además de eso, pues va a facilitar la entrada paracelular de citocinas y células inflamatorias al parénquima cerebral, lo que desencadena la activación de células gliales y de la neuroinflamación. Entonces empiezan a haber un sinfín de mecanismos en el cual nos va a generar pues un aumento transitorio en los niveles de factor de crecimiento endotelial y eso en la clínica finalmente va a verse como aumento de la probabilidad a los ulutus, en el cual pues es el desarrollo del edema vasogénico cerebral, así como en los casos de autorregulación cerebral que está alterada, pues se considera como aumento de esta permeabilidad. En otros casos, como en el shock séptico y en particular en pacientes con encefalopatía asociada a la sepsis, estos niveles aumentados de citocinas inflamatorias, en los cuales se encuentra una expresión y una alteración completa de de las uniones intraapicales, pues vamos a ver que pueden aumentar y pues promover la fosforilación completa de estas citoquinas en las cuales la integridad de la estructura de las uniones estrechas se comprometen y es allí donde empiezan a haber aumento en la formación transitoria también, no solamente de esa disrupción de los espacios por las uniones estrechas, sino que se van a generar unos pequeños poros en las células como tal de la barrera hematoencefálica, lo que genera pues aumento de la permeabilidad endotelial y pues edema como tal. Eh, ya hemos pues, hablando y me llamó la atención esta gráfica que es como tan para el que salió en el año 2023 en el cual pues se ha propuesto que la integridad de esa barrera hematocefálica pueda alterarse tanto de forma transitoria como de forma permanente en diferentes fases del daño cerebral. Y lo traigo aquí para llamar la atención de todos y que miremos qué ventana terapéutica tenemos cuando los mecanismos todavía se están iniciando, así suenen como horribles cuando dijimos, por ejemplo, que generan poros o que las uniones estrechas ya no se van a actuar de la mejor forma.
pero el cerebro tiene todavía como una complacencia y tenemos hasta 24 horas, algunos pues dependiendo de su estado basal de su cerebro, como hasta 36 horas un poco, pero eso se ha podido, digamos que, ser evaluado en los cerebros que se encuentran, por ejemplo, después de los infartos malignos cuando hay una terapia de reperfusión o en en los esquemas de stroke. Eso es de adultos, pero digamos que nos podemos como tenerlo también para nosotros, en el cual siempre hay que tener que hay una fase temprana, transitoria y reversible, que son las primeras que se van a ver acá en las horas de reperfusión, en el cual la metaloproteinasa de matriz, que es la MMP2, degrada pues los componentes de la lámina basal y de las proteínas a las uniones estrechas, esto que conduce como una apertura, pero que es reversible. Pese a una fase tardía que si continúa el daño tisular y no hemos irrigado adecuadamente, no hemos hecho nada por este cerebro neurocrítico, hay una liberación de interleuquinas, hay un estrés oxidativo, se ven unas enzimas de metalproteínasa tipo 3 y 9 en los cuales ya esa barrera autocefálica va a ser muy difícil y los daños neurológicos van a ser irreversibles y van a ser aumentados con base a que va aumentando el tiempo de injuria. ¿Estas qué implicaciones clínicas tiene? Pues que estas ventanas terapéuticas donde debemos acudir rápidamente a esos agentes neuroprotectores o moduladores en el cual pues se ha investigado o ha intentado bloquear estas metaloproteinasas para evitar pues la apertura inicial o posteriormente cuando ya no encontramos posterior a las 24 horas intentar inhibir estas metaloproteinasas. Son investigaciones, pero lo que quiero llamarles la atención es eso, que aunque el paciente se vea clínicamente bien, lo que tenemos que empezar a hacer y actuar es de forma oportuna. Este es uno de un algoritmo en el cual pues, vemos que cualquier noxa o estímulo que podemos detener, pues va a aumentar la inflamación neurogénica con una lesión aguda, en el cual estimula la liberación de neuropéptidos y lo que conduce pues al desarrollo. Es decir, puede ser un tramo craneoencefálico, una lesión tumoral o cualquiera, o una isquemia como tal, un trombo, y esto va a generar, dependiendo de una liberación de los neuropéptidos, y los que nos va a hacer que es que una disrupción completa de la barrera hematoencefálica y todo lo que hemos hablado durante la charla para que haya un aumento de la permeabilidad, un edema vasogénico, un aumento de la presión intracraniana. Cuando se aumenta la presión intracraniana, pues hay una disminución en la perfusión cerebral, una isquemia aumentada cerebral y pues eso va a ser un círculo vicioso porque va a aumentar pues mucho más la injuria como tal. Cuando hablamos de edema cerebral, pues hay que tener en cuenta, pues hay varios de la fisiopatología, pero creo que cuando se descubrió todo esto, se hablaban de dos que yo les traje acá, en el cual es el edema vasogénico, pues que se centra en la interrupción de la barrera hematoencefálica, lo que hemos hablado del incremento de la permeabilidad y el escape de fluidos, versus el edema citotóxico, que también es conocido como el edema celular o el edema oncótico, en el cual pues es el resultado de la lesión que se encuentra en la falla de las bombas que yo le decía de sodio, potasio, TPasa, en el cual pues no cuenta con suficiente capacidad para mantener los gradientes iónicos celulares, por lo que ocurre un influjo anómalo de ese sodio y de agua, lo que modifica ese balance intra y extracelular y genera ese edema citotóxico. Pero no hay que excluirlos, por el contrario, hay que tener en cuenta que en cualquiera de la etiología de las lesiones puede iniciar por edema vasogénico, puede iniciar por edema citotóxico, pero normalmente todos los eventos que hemos descrito pues van a generar finalmente ambos. Y cuando empiezan a ver esta combinación tanto de edema vasogénico y edema citotóxico, pues lo que va a generar es una lesión cerebral y una muerte de las neuronas como tal. Esta diapositiva la traje no solamente para pasarla rápidamente, sin embargo, pues para volver a iniciar, pero llamarles la atención en esto, para tener en cuenta cuando vayamos a hablar del tratamiento. Que cuando tenemos edema citotóxico, que pues por la falla de la bomba, la barrera hematocefálica está intacta y no hay cambios tanto de las presiones intracraneanas, versus, por ejemplo, el edema vasogénico, en el cual sí hay una permeabilidad aumentada y la barrera hematocefálica pues ya está lesionada y ahí es donde vamos a empezar a ver los cambios de la presión intracraniana y aumentos en el volumen cerebral.
Entonces, aquí fue la forma en el cual yo pude unir el edema cerebral y la hipertensión intracraniana como estos dos temas grandes. Entonces, pues traigo a colación de nuevo la importancia y aquí quiero tener una sola diapositiva para las acoporinas, que previamente no las habíamos mencionado, pero no le habíamos dado como ese papel, en el cual pues las acoporinas 4 en casos de lesiones isquémicas o generan, pues digamos que ya vimos que pueden generar intercambio de agua a través de de los pies de los astrocitos. Y es difícil entenderlo, digamos que esta imagen lo que quiere en 3D es como cortes transversales y un corte paralelo en el cual los astrocitos se encuentran a través de todos los vasos y esta va a ser a través de las acoporinas 4 como el intercambio de agua. Eso en sí. Cuando hay una cuando hay una lesión o cuando hay unas situaciones patológicas como la isquemia, el trauma o alguna inflamación, pues el papel de las acoparinas pueden llegar a ser paradójico y eso depende. Si hay aumento en, digamos, como en la regulación de las acoparinas, nos va a generar mucho más edema citotóxico, gracias a que el agua no se va a poder expresar o cuando hay una down regulation, pues puede, por ejemplo, ayudarnos con el edema vasogénico. Lo más importante es el tratamiento. En el tratamiento con nosotros pues hay que tener estos acoporinos como a su estado normal y pues digamos que aún es uno de los avances científicos en los cuales están intentando dirigir hacia estas acoporinas, pero los resultados pues han sido contradictorios. Otras de los mecanismos ya no solamente vasogénicos, sino de la hipertensión es el receptor de sulfonilurea 1 y receptor de potencial transitorio M4. Digamos que cuando el cerebro se encuentra sano y no hay ninguna noxa, esto no aparece, este complejo. Sin embargo, digamos que esta subunidad aparece justo cuando ya hay una lesión, sobre todo que empieza con los edemas. Y los pacientes que tienen hipertensión intracraniana secundaria es donde más se ha visto la expresión de este complejo. En sí, ¿qué es lo que hace? Pues se expresa en el endotelio tanto de las células endoteliales vasculares, los astrocitos y las neuronas, y lo que facilita es la entrada descontrolada de sodio y agua a las células endoteliales, provocando pues aumento de ese edema tóxico y secundariamente agrava el edema vasogénico, generando un aumento considerable de la presión intracraniana y favorece completamente la herniación. Es decir, que cuando ya se encuentra, digamos que el cerebro se encuentra con este tipo de receptores, es donde ya va a llegar al punto de herniación y de declive que ya no vamos a poder. ¿Cuáles son sus implicaciones terapéuticas? Lo importante es que, digamos que para ese receptor de sulfonilurea 1 existen algunas ventanas terapéuticas como son la glibenclamida, el cual pues es un antidiabético que llamamos pues, un hipoglicemiante clásico que nos puede bloquear este receptor de sulfonilurea y pues nos podría ayudar para el futuro hacia un tratamiento como tal. Entonces, cerrando ya la charla, vamos que en el ciclo de lesión, que puede ser por una lesión cerebral primaria, en el cual aumenta el volumen o disminuye el flujo sanguíneo cerebral, eso hace que haya disminución del oxígeno y de los nutrientes en la barrera hematoencefálica, generando isquemia. Eso hace que el ácido láctico osmótico aumente, generando edema cerebral y toda la permeabilidad que ya vimos, aumentando el volumen y la presión intracraniana. Eso hace que se disminuya el flujo sanguíneo y así sucesivamente hasta que ya estemos en el punto de curva de inflexión de la distensibilidad y haya una lesión cerebral secundaria, y esto es lo que tenemos que entender y el resumen del edema cerebral y de la hipertensión endocraniana. Rápidamente, pues no quería hacer una charla completamente tan larga, pues no es la de fisiología y pues lo que les quiero recordar es que a pesar que tenemos la triada de Cushing, en la cual la bradicardia, la hipertensión y las alteraciones respiratorias es los que nos han enseñado clásicamente, lo que sí podemos a pie de cama y ser muy juiciosos como intensivistas es el signo de la progresión o cuando ya esa fase de complacencia agotada de la curva está disminuida, que son las alteraciones de nivel de conciencia, las crisis convulsivas, cuando empiezan a haber diplopías y visión borrosa, anisocoria, pupilas poco reactivas, hemiparesia y alteraciones del tono. Es allí donde ya vemos que la curva se está yendo hacia la fase 3 y tenemos que actuar inmediatamente. Aquí recordarles que esa menor capacidad compensatoria se encuentra en niños y en adolescentes ya es un poco más parecida a los adultos, es decir, que en la práctica clínica, los incrementos de volumen entre más pequeños, es decir, entre más lactantes o lactantes o preescolares, pues
la distensibilidad es mucho más pequeña y los cambios de volumen van a ser más importantes. Cuando hablamos de la distensibilidad celular junto a la hipertensión intracraniana, les traje este estudio del 2020 en el cual se evidenció in vitro la clara muestra que las neuronas poseen mecanismos reguladores para ajustar el volumen no solamente de lo que habíamos hablado del líquido cefalorraquídeo y de la perfunción cerebral, sino que los mismos demostraron, demostraron que después de los accidentes cerebrovasculares isquémicos que son muy, muy grandes o que abarcaban una importante, digamos que parte de la bóveda craneana, pues dada esa naturaleza, también veían que se contraían las neuronas y había una como cambio en en las células gliales. Digamos que no solamente el tejido, los mecanismos de compensación hay que pensarlos en el líquido cefalorraquídeo, sino que las mismas neuronas empiezan como a hacer un cambio intracelular para poder compensar y que no se dejen afectar por las presiones intracranianas. Antes de hablar del tratamiento, para hablar como y cerrar este tramo de hipertensión intracraniana, hay que entender que la interacción compartimental que ya hemos hablado, en el cual este artículo que salió en el 2024, en el cual pues, se hizo en una serie de pacientes con lesión cerebral y pulmonar, en el cual se aplicaron niveles de PP por encima de 5 o 10, digamos, sin importar cómo era su distensibilidad pulmonar. En los dos individuos que mejoraban los parámetros de intercambio gaseoso y la complacencia pulmonar, pues digamos que eran como los que tenían la PP adecuada, pues no tenían, o sea, tenían una mayor oxigenación cerebral, había una disminución en la precarga y eso hacía que la presión intracraniana estuviera mucho mejor. Pero en los pacientes que no se titulaba el PP adecuadamente, empezaban a ver que la presión intracraniana aumentaba, la complacencia cerebral disminuía y pues empezaba a ver cómo ese ciclo vicioso de aumento. Entonces, cuando nos enfrentamos al cerebro neurocrítico hay que tener un panorama global del paciente y no solamente enfocarnos en el cerebro, sino pues que también hace parte de una interacción compartimental y cualquier cosa nos puede afectar como tal. Prometo, ya es casi lo último, que es hablar sobre el tratamiento en el cual pues estas estrategias han sido como de forma escalonada, en el cual lo primero que es el ABC del paciente, la bebilidad como tal, la evacuación del drenaje ventricular y hay unas medidas que empezamos siempre, como es la vía aérea, la sedación y eso que ya hemos hablado de evitar la fiebre y eso. Y acá les llamó la atención es ya al final como entender cómo es la osmoterapia y los anticonvulsivantes y el bloqueo no muscular que vamos a hablar. Aquí pues tenemos en el algoritmo del 2019 que salió para trauma craneoencefálico, pero que acá se los traemos, pero los voy a pasar rápidamente a aras del tiempo, en cuanto a que un grupo en el año 2020 se reunió y vieron que habían diferentes como formas de tratar los edemas cerebrales. Entonces ellos lo que hicieron fue mirar todas las guías que habían para el año 2020 de hemorragia supracraniana, de isquemia cerebral, de trauma craneoencefálico, digamos que de encefalopatía hepática. Hicieron un análisis exhaustivo y dieron estas recomendaciones, ya que digamos que la base de ellos, es decir, no es lo mismo tener la barrera hematoencefálica intacta, o un edema vasogénico inicial o un edema citotóxico inicial y pues los mecanismos que están dañados. Por eso sacaron estas como conclusiones, igual acá vamos a hablar un poco de ellas, en el cual pues en el tratamiento del edema cerebral, por ejemplo en la hemorragia suprarraquídea, se establece que la dosificación del bolo basado en soluciones hipertónicas sea más por la clínica y más que por objetivos completamente de sodio, en los que son asociados a trauma craneoencefálico, el uso de soluciones hipertónicas son las primeras que han demostrado disminución en la mortalidad y las lesiones neurológicas a 30 días, entonces van a favor más hacia las hipertónicas en lugar del manitol, recordando pues que la barrera hematocefálica aquí no está como en disrupción y no nos va a poder generar esos cambios de osmolaridad tan oportunos. El accidente cerebrovascular isquémico, pues se desea considerar soluciones hipertónicas de sodio, digamos, cuando el manitol posteriormente no ha funcionado. Hemorragias intracerebrales, pues decían que utilizar también soluciones hipertónicas de sodio en lugar de manitol. Y en las encefalopatías hepáticas,
daban la opción tanto de la solución hipotética como del manitol. Aquí vemos como lo importante es pararse ante el paciente y saber si la barrera hematocefálica está indemne o no, y eso nos va a favorecer hacia un lado o hacia el otro de la uso de la osmoterapia. Otros que ya hemos hablado a través de las charlas, como es la elevación de la cabecera hasta 30 grados, la derivación del líquido cefalorraquídeo como lo primero para disminuir la presión intracraniana cerebral, digamos, episodios breves de hiperventilación. Acá les traigo, pues, puede ser un debate interno, pero en pacientes que se elevan agudamente la presión intracraniana es donde ellos aconsejan la hiperventilación. De resto, no. Así como los restringen un poco el uso de corticoides en otras cosas que no sean meningitis bacteriana o meningitis tuberculosa, en el cual sí, sí están a favor de colocar dexametasona en las primeras 6 horas durante las primeras y que duran aproximadamente 4 días. El futuro o que nos espera con edema cerebral y hipertensión endocrinal, intentar pasar hacia el glutamato, que es importante en los fenómenos inflamatorios crónicos, es un biomarcador de lesión isquémica y pues hay diferentes antagonistas que se encuentran en estudio. Las interleuquinas, el factor gamma, el cual pues también está correlacionado con las barreras hematoencefálicas, metaloproteinasas de matriz, el contrasportador también de sodio, potasio, ATPase, como habíamos hablado, y estos factores de crecimiento endotelial que también lo nombramos en el momento de hablar de lesiones isquémicas e hipóxicas en general de la endopatopatía. En conclusión, y perdón por el tiempo, la mecánica como tal de presión y volumen y la complacencia pues explican la mayor parte de la fisiopatología que tenemos que entender del edema y de la hipertensión. La presión intracraniana es algo individual, se ajustan según autorregulación y no todos tenemos la misma autorregulación cerebral. Siempre mantener la barrera hematocefálica perfundida es la mejor forma de tratar y iniciar el manejo de los pacientes, y el conocimiento de esas interacciones fisiológicas previene las lesiones secundarias. Muchas gracias.